Oriente de la Ciudad de México. Llanos estos que fueron Balbuena, hasta un aeropuerto y un parque, el Parque Venustiano Carranza, y una calle que se llamaba Francisco Morazán, muy cerca la estación de trenes de San Lázaro, y una empresa de encurtidos llamada Clemente Yax, y si mal no recuerdo, una maderería llamada Las Selvas. Pues estos terrenos fueron elegidos por el enorme arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, que vivió 70 años de existencia, de planear y de soñar ciudades, el confort, la armonía del habitante con su ciudad. Siempre dijo que el urbanismo era necesario para tener una vida confortable y tener una buena arquitectura. Pero decía, sin dinero no hay urbanismo posible. Grandes son las obras de don Pedro Ramírez Vázquez. El magnífico Museo de Antropología e Historia, que es maravilla, después de que fue construido ya por el año 60, en el tiempo del presidente López Mateos. El Estadio Azteca, que a todos maravilla, dicen el Coloso de Santa Úrsula. Y aquí, donde nos encontramos, y estoy dando yo la espalda, el formidable Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de ese poder, de parte de ese poder, la Cámara Baja, la Cámara de los Diputados. En el frente, el enorme, el formidable mural de Chávez Morado, que ya en los perfiles, que ya en cada detalle va narrando la gesta nacional, la vida de los mexicanos, desde los albores de sus luchas por la independencia y la libertad, hasta el momento de constituirse en nación y darse las adecuadas constituciones, la de 1857, la de 1917, pero desde luego está la figura de Morelos y sus sentimientos de la nación y las grandes gestas de los insurgentes mexicanos en el siglo XIX. Este es, pues, el Palacio Legislativo, obra del pueblo de México y realizado y soñado por don Pedro Ramírez Vázquez, en realidad un mexicano universal. Regresamos Desde el Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de esta 13ª reunión interparlamentaria de México y España. Nos quedamos con temas pendientes que sin duda son muy importantes, de ocupación y preocupación. Senadora Cuevas, el asunto internacional del terrorismo, de la gendarmería, de la paz, ¿cómo lo trataron? Tenemos nosotros que aprender mucho de ellos, que ya tienen un camino avanzado, por ejemplo, en el tema del terrorismo. Pues yo creo que aquí hay como varias partes. La primera parte tiene que ver con esquemas de cooperación y de intercambio. ¿Por qué? Porque el crimen no es que se quede acotado a las fronteras de un país. Claro. Ya hay tipos de crimen que rebasan por mucho las fronteras, hay temas de trata de personas, hay abuso a los migrantes, hay también problemas en materia financiera o incluso de regulación ya cibernética, que está sucediendo en todos los países del mundo y México no escapa a estas realidades. Entonces, lo primero es sí encontrar estos modelos de cooperación que se vuelven muy importantes para intercambiar y para estar actualizados en nuestro marco jurídico y sin duda saber cómo se está presentando el crimen en los distintos países y de esta forma poderlo también prevenir y cooperar mejor de México hacia el mundo. Pero hay otra parte también muy importante que tiene que ver con este asunto de la gendarmería y es la oferta de España para asesorarnos en todo este mecanismo legislativo para tener un nuevo modelo policíaco en nuestro país. Se ha hablado y se hicieron las reformas, bueno, desde aquellas reformas en diciembre, la ley orgánica, pero pues nada más no hemos visto en qué se van a aterrizar y van desde diciembre. ¿Y qué ofrece España en concreto con este modelo que ellos ya lo tienen? Se hizo una visita más que probado. se hizo alguna visita de legisladores mexicanos para ver cómo funciona todo este modelo en España. Ofrecen desde luego la asesoría, el que podamos estar trabajando muy de cerca. Entonces creo que es un muy buen modelo, habrá que revisarlo, ver cómo, sin duda no puedes nada más como copiar un modelo y traerlo hacia México, pero hay que ver cuáles son las mejores experiencias en el mundo, ¿no? También Francia tiene un buen modelo, también lo tiene Chile. Creo que México, en lugar de repente decir vamos a inventar el agua tibia, puede hacer estas revisiones a cuáles son las mejores experiencias, las mejores prácticas y buscar qué es lo que nos puede beneficiar. También hay otro tema que me parece la mayor relevancia que se abordó dentro de esta agenda de seguridad y que es el de la migración. Cada año la migración en el mundo es impresionante. Son millones de personas que van cambiando su lugar en el mundo y que a veces quedan desprotegidas. En el caso de México y España, pues no escapamos a este fenómeno. La comunidad española en México es de más de 16,000 personas. Enorme. Y va creciendo cada año. Por este asunto principalmente económico, pero vienen muchos españoles buscando oportunidades a nuestro país.
Y aunque a veces los mexicanos no somos muy optimistas sobre nuestra situación actual, la realidad es que México es alrededor de la 14ª economía del mundo, entonces no es que estemos tan mal como a veces pensamos que estamos. Tenemos muy mala distribución de la riqueza, pero no quiere decir que seamos un país ya pobre, somos un país de renta media y esto además se traduce a muchos otros problemas que veremos más adelante, pero la realidad es que vienen muchos españoles a nuestro país. Y también van muchos mexicanos hacia España. La comunidad de mexicanos en España es de alrededor de 19,000. La mayor parte de ellos estudiantes y jóvenes que también fueron a buscar oportunidades en su momento a España. Entonces, tenemos que buscar los mejores mecanismos para que se respeten en todo momento los derechos de estas comunidades de migrantes, especialmente nosotros viendo por las de mexicanos. México es muy generoso en su ley migratoria. Sí. Ojalá lo fuéramos también en políticas públicas, porque no somos ya generosos ni para refugiados, ni para dar asilo. El México generoso de los 70s, de los 80s, que le dio aquí mucho apoyo a quienes huían de las dictaduras, ese México generoso ya no existe. Hoy no. Hoy ya no existe. Ante la crisis de Siria, por ejemplo, México no ha dado un solo peso, no ha aceptado refugiados sirios. Ya no somos el país generoso que éramos. Los tiempos cambiaron y nos transformamos. Ese es todo un asunto, el de los derechos humanos también, ¿no? Y del respeto a los migrantes, a los refugiados. Es un dato. Pero es a nivel de política pública, porque nuestra ley la cambiamos en la legislatura pasada, en la que también Gerardo formaba parte, y es una ley que sí ha mejorado mucho en materia de derechos humanos. Ya. Senador, ¿quería comentar algo? Bueno, estoy de acuerdo que un tema importantísimo es la migración, con todas las sombras que arroja sobre la convivencia internacional, ¿no? Sí, sus claroscuros, ¿no? Y la cerrazón de Europa, ¿verdad?, frente a sus antiguas colonias, que tratan de entrar a como de lugar, se ahogan en el mar, buscan caminos, lo cual nos recuerda lo que acaban de hacer los Estados Unidos en el proyecto de reforma migratoria, en donde para considerar acaso una reforma migratoria que le dé seguridad a quienes tienen años de vivir en Estados Unidos y aportar con su trabajo a la economía norteamericana, para poder empezar a practicar eso, van a militarizar todavía más la frontera, a continuar el muro, a cerrar la entrada a los mexicanos y a generar problemas muy graves, porque la relación entre Estados Unidos y México en materia migratoria siempre ha sido hipócrita. Los Estados Unidos siempre abren cuando necesitan trabajadores, mano de obra barata, cuando la cierran y lo sacan. Es parte de la historia. Ahora se vuelven a endurecer más porque se ven constreñidos a reconocer a los mexicanos o latinos que están allá y que tuvieron, y esto hay que tomar, no porque haya de repente crecido una actitud benevolente de las fuerzas económicas de Estados Unidos y políticas, sino que se vio que el voto latino, entre ellos mayoritariamente mexicano, apoyó el triunfo de Barack Obama, y entonces eso hace que los republicanos empiecen a buscar una manera de mejorar aquello sin perder sus verdaderos intereses. En España hay lo mismo, ellos hablaban, recuerdo, de la promoción de intercambios de talentos, ¿no? Porque si están viniendo a México o a América Latina quienes tienen calificaciones de calidad, porque allá la juventud no tiene ninguna posibilidad. Entonces estamos viendo un renacimiento de aquella valiosísima presencia española republicana, cuando se pierde la república en la guerra civil, y vienen infinidad de españoles a enriquecer al país, maestros en la facultad de Derecho, en medicina, en literatura, en todo, que le dio un gran impulso a la cultura y a la civilización mexicana en general, pero la posición de allá también es muy conservadora en ese sentido, así que es un tema importante. Por supuesto, senador Flores, a manera, digamos, de ir aterrizando la reunión interparlamentaria que hubo hace unos días, ¿qué diría usted sobre lo que le queda de esta reunión? Bueno, de estos dos temas que se acaban de mencionar, yo destacaré dos puntos muy importantes. Uno, en este caso, del programa de movilidad de talentos del gobierno español. Sin duda es un programa interesante que valdría la pena que exploremos en México, sobre todo porque hay un ofrecimiento de los legisladores españoles de disminuir la carga de trámites burocráticos para los estudiantes mexicanos que tienen interés de ir a estudiar a universidades españolas,
que sin duda son de muy buena calidad. Ellos reconocieron que el gobierno de España impone una carga burocrática excepcional para los estudiantes interesados en ir a estudiar allá. Entonces yo creo que ese sería un beneficio puntual bastante, yo diría, positivo para los estudiantes mexicanos. En el caso de la Guardia Civil, por ejemplo, hay un ofrecimiento concreto de los legisladores españoles en el sentido de compartir con nosotros este modelo que para ellos es motivo de orgullo. Destacaban, por ejemplo, el hecho de que la cuenta de Twitter de la Guardia Civil Española es la segunda cuenta con más seguidores después de la cuenta del FBI. Por otro lado, en el tema de seguridad, yo destacaría otro ofrecimiento que hicieron los legisladores españoles que tiene que ver con la experiencia de ellos en la materia de atención a víctimas, por toda la problemática que el propio pueblo español ha pasado por ese tema. Si no mal recuerdo, hicieron también hincapié en las recientes reformas, ¿no? Justo esta, la de la ley de víctimas que se ha hecho en México, la de trata, cuestiones de derechos humanos. Se interesaron mucho en esta parte del trabajo de ustedes. Así es. Aquí en nuestro país, ¿no? Así es. ¿Y qué concluyeron? Nosotros les intercambiamos ese trabajo, esa arrastre ya de plumas que llevan avanzados, y ellos en la asesoría de la Guardia Civil, de la Gendarmería. ¿En eso vamos a intercambiar los conocimientos? Pero también en materia económica. Ahí también los tres temas globales que se trataron, que es economía, seguridad y educación y cultura. En los tres buscamos que hubiera mucho mayor intercambio. Insisto, hay que recordar y partir de la premisa que hace 6 años que no se realizaba esta reunión, es decir, que no había esta voluntad de intercambio, de cooperación, de diálogo. Entonces yo creo que hay varias cosas rescatables. La primera es que los legisladores mexicanos y los españoles coincidimos en muchos foros parlamentarios, y tener la posibilidad de ponernos de acuerdo nos va a llevar a generar mucho más acuerdos a nivel global. Sí. Pudiera parecer fácil, no lo es. Por ejemplo, en la Unión Interparlamentaria somos alrededor de 162 países miembros, México es parte. ¿Qué es lo importante? Pues ir encontrando estas alianzas para generar acuerdos que beneficien a nuestro país. Otro tema fundamental en esta parte, por ejemplo en la económica, tiene que ver con intercambiar experiencia. Las industrias y las empresas españolas son muy buenas en ciertos sectores, por ejemplo en el desarrollo de infraestructura, en el desarrollo del sector turístico. Hay que recordar que España, pues la verdad, digamos, teniendo menos recursos que México en playas, en atractivos, tiene mucho más turismo que nuestro país. Entonces sí buscamos a través de estas reuniones que haya mayor intercambio de esta experiencia, no solo buscar que vengan a invertir o que nosotros como mexicanos invertamos en España, sino que haya este intercambio de experiencias que logren que la industria mexicana pueda tener un mejor desempeño. También en esta parte, como lo hemos platicado, de seguridad y de educación de cultura, se buscó dar una mucho mayor cooperación. Y en la parte de cultura me parece muy importante y muy rescatable, que es el acuerdo que se firmó ya entre la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su Agencia de Cooperación Mexicana y el Instituto Cervantes de España, con la finalidad de compartir infraestructura, que esto nos ayudaría muchísimo. España tiene, por ejemplo, oficinas y espacios en Asia que nosotros no tenemos, y nosotros compartiríamos, por ejemplo, toda nuestra red consular. Entonces sí hay temas muy aterrizados que benefician a nuestro país. Rápidamente nada más, senadores, nos vemos en 7 años quizá en Los Cabos aquí en México. No, que la próxima reunión tardará tanto. Se acordó en que sea cada año y tocaría que los legisladores españoles vinieran a nuestro país. Perfecto. Senadora, gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, senador. Sí, con gusto. Yo quisiera tocar un último tema. Bien, para cerrar. Venga. En los 2 días de trabajo, 3 en los fines de semana, la prensa que leímos en esos días fue demoledora. ¿Por qué? Porque tanto un periódico español conservador como un periódico liberal, digamos, trataron el grave problema de la desigualdad en España, del desempleo, la desigualdad, la distribución de la riqueza como algo verdaderamente espantoso, ¿verdad? Y la necesidad, decían, de cambiar ese sistema, porque la reducción del gasto social que mencionan en los medios de comunicación es demoledor en contra del gobierno. Es decir, los partidos han perdido toda legitimidad, inclusive si se parecen unos y otros, como nada más quieren buscar votos, no resuelven nada, y en consecuencia hay una pérdida de autoridad de los partidos políticos en España. Sí, fue muy interesante esto que comentamos como central, la crisis en España, el problema que comentamos aquí,
está en la prensa, está en la ¿Cómo se refleja sociedad, en la prensa? con un reclamo hacia la desigualdad que se está generando en España, cosa que me recuerda mucho lo que está pasando en nuestro país. Aprender del ejemplo. Muchas gracias. Con usted, senador, gracias. Gracias, Nos vemos pronto. senador. Gracias, doctora Escaña. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente emisión desde el Congreso. Gracias, Manuel. Fue un gusto. Gracias, Escaña, igualmente. Que vaya bien. Hasta la próxima.